B2 y B3, ¿verdad? Fíjense ahí, elevación del ST, ¿no? B2 y B3. ¿Y de qué nos habla eso? Una elevación del ST. Isquemia, lesión o necrosis del miocardio. Lesión. Isquemia no. Lesión. Ahorita vamos a ver qué parte del electro nos habla de lesión, qué parte del electro nos habla de isquemia y qué parte del electro nos habla de necrosis. Ahorita vamos a ir bien. Entonces, fíjense acá, si bien el ST no es muy elevado, bueno, también hay criterios que también lo vamos a repasar. ¿Qué criterios son válidos para decir lesión, necrosis o isquemia? ¿Cuánto tiene que ser la elevación del ST? ¿En qué derivaciones? Si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a ir checando, ¿no? Entonces, fíjense, en la parte de arriba es un trazo en la línea isoeléctrica, ¿no? Fíjense, así es como debemos de ver de manera normal. En la parte media tenemos un infradesnivel, ¿no? Infradesnivel del ST. Y en la parte baja tenemos un supradesnivel. Ahora, no toda infradesnivel del ST es lesión, tampoco todo supradesnivel del ST es lesión. Entonces vamos a ir viendo qué traduce cada uno de ellos. Pero así es como debemos de reconocer un infradesnivel. Y así es como debemos de reconocer un supradesnivel del ST. Fíjense, podemos tener electros tan marcados como este de acá. Mi línea isoeléctrica, fíjense por dónde viene. ¿Y cuánto de acá milímetros de infradesnivel tiene este de acá? 4, ¿verdad? 4 milímetros o 0,4 milivoltios, ¿verdad? De infradesnivel del ST. Podemos tener electros así muy marcados como este, donde el infradesnivel es muy evidente, ¿no? Ahora, infradesnivel o supradesnivel del ST siempre tenemos que tomarlo en cuenta dentro del contexto clínico del paciente. Por ejemplo, infradesnivel en un paciente pediátrico, si no tiene factores de riesgo, no traduce nada, solo traduce sobrecarga de volumen o de presión. Pero en un paciente masculino mayor a 45 años con factores de riesgo, traduce lesión. O en un paciente femenino mayor a 55 años, traduce lesión del miocardio como tal. ¿No? Por eso digo siempre el contexto clínico. El electrocardiograma por sí solo no hace diagnóstico, siempre con la clínica del paciente. Acá, por ejemplo, ¿qué nos llama la atención? Supradesnivel, en B1 ligero, en B2 y en B3. ¿No? Otra cosa que tenemos que ver y tienen que recordarlo siempre, fíjense, antes del supradesnivel tengo un complejo QRS, ¿es predominantemente positivo o negativo? Negativo. Cuando es discordante, fíjense, discordante, porque esto es negativo y esto es positivo, discordante. El supradesnivel tiene que ser mayor a 5 milímetros, por ejemplo, para considerarse patológico. Si es menos de 5 no es patológico. Por ejemplo, acá ¿cuánto tienen? Como 3 o 4. Es menos de 5. Esto no es patológico. Pero cuando el supradesnivel es concordante, por ejemplo, del cuerpo es de concordante, acá, y complejo QRS es positivo, y si tengo acá un supradesnivel que también es positivo, entonces son concordantes. Ahí solo necesito 1 milímetro o 1.5 o 2 o 2.5, dependiendo si es hombre, es mujer, mayor a 40 años, menor a 40 años, pero lo vamos a ir checando, ¿vale? Por ejemplo, este electrocardiograma tiene elevación del ST, uno puede decir tiene lesión, ¿no? O tiene pues lesión, porque isquemia lo vemos en otro lado y necrosis lo vemos en otro lado. Acá el ST solo ve lesión del miocardio, y ahorita vamos a ir viendo un poco más. Ahora, no toda elevación del ST es infarto, no toda elevación del ST, porque fíjense, elevación del ST, ¿en cuántas otras patologías se ve? Bueno, esto, lesión del subendocardio, isquemia. Acá, pericarditis aguda, fíjense, tenemos supradesnivel del ST. En los pacientes que tienen repolarización precoz, en las mujeres y en los varones adolescentes, tienen repolarización precoz y tenemos elevación del ST de manera normal. Fíjense este patrón de Brugada. Brugada es una canalopatía, por si acaso, ¿no? Fíjense, tenemos elevación del ST.
Acá los pacientes que tienen crecimiento ventricular izquierdo o hipertrofia ventricular izquierdo pueden tener elevación del ST. ¿Quiénes tendrían hipertrofia ventricular izquierdo? Por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Un paciente que tiene hipertensión arterial tiene la postcarga incrementada, es decir, ese ventrículo izquierdo tiene que hacer cada vez más fuerza para mandar la sangre. ¿Por qué? Porque tiene la resistencia elevada a la aorta. Entonces son pacientes que van a hacer hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esos pacientes pueden tener elevación del ST. ¿Vale? Los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, ¿recuerdan el cono de lado en B1? Mira, acá tengo el cono de lado y esos pacientes de manera normal tienen elevación del ST en B1 B2. No traduce lesión o isquemia del miocardio como tal, sino la elevación del ST es parte del bloqueo, igual acá. También algún tipo de angina puede presentar elevación del ST sin que traduzca lesión, isquemia o necrosis del miocardio como tal. No toda elevación del ST es lesión o isquemia. Bueno, lesión es el término correcto, porque isquemia no lo vemos en el ST, pero eso lo vamos a ir explicando. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos infradesnivel del ST, ¿no? Infradesnivel. Ahorita vamos a ver qué traduce infradesnivel y qué traduce supradesnivel. Así, por eso lo vamos a ir checando. Pero es súper evidente, ¿verdad? El infradesnivel del ST acá se ve súper marcado, ¿no? Ahora, esto tiene varias denominaciones. Puede ser un síndrome isquémico coronario agudo, tiene esta abreviación. Puede ser un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio. Tiene varias denominaciones. Pero ¿cuál es el común denominador de todo esto? Que exista un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno al miocardio. Normalmente existe un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. Es lo normal. ¿Por qué? Porque este equilibrio está dado por el gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la precarga y la postcarga, ¿vale? Entonces yo tengo un gasto cardíaco, tengo un flujo coronario normal o un flujo coronario regional del miocardio normal, entonces todo esto va a estar en equilibrio. Es decir, la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno va a estar en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una alteración en el flujo coronario, una obstrucción de una coronaria? Entonces, la demanda de oxígeno va a ser el mismo, pero el aporte de oxígeno va a estar disminuido. Y eso traduce isquemia en un principio, si no se resuelve, lesión, si no se resuelve, necrosis, ¿no? Entonces, el infarto agudo del miocardio es el resultado de un desequilibrio grave, prolongado entre el aporte de oxígeno al miocardio y los requerimientos del miocardio como tal, ¿no? Ahora, de manera normal, vamos a considerar esto una coronaria normal, ¿va? Con las paredes, todo. ¿Cuándo empieza el problema del infarto por un síndrome isquémico agudo? Cuando existe el depósito de una placa de ateroma, ¿no? Fíjense acá cómo existe este depósito de grasa debajo de la túnica interna. Ahora, cuando empezábamos la materia veíamos que la sangre por los vasos sanguíneos van con un flujo laminar, un flujo reposado, laminar, todo lo que comentaba. Pero cuando ese vaso se obstruye, el flujo laminar se convierte, decíamos, en flujo turbulento. Y ese flujo turbulento es sangre a mucha velocidad. Si la sangre pasa por acá a mucha velocidad, ¿qué es lo que hace? Lesiona la túnica interna. Y al lesionar la túnica interna, ahí se agregan plaquetas, por ejemplo, la respuesta inflamatoria sistémica, etcétera, fibrina, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a formar? Forman un trombo como este de acá. Y ese trombo se desprende y va a ocluir la parte distal de las coronarias, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la elevación del ST si la obstrucción es completa y el infradesnivel del ST si la obstrucción es parcial.
Si esto mismo, si todo esto lo traducimos a esto de acá, es prácticamente lo mismo. Fíjense, que dice ruptura o erosión de la capa fibrosa. Nos habla de esto de acá. Ruptura o erosión de la capa fibrosa, ¿no? ¿Eso qué condiciona? Agregación de líquidos, células inflamatorias y radicales libres. Activa el proceso de la coagulación y esto condiciona adhesión y agregación de plaquetas, formación de un trombo, que al final este trombo ahí va a ocluir las partes distales de la laguna coronaria. Y esta obstrucción en un principio te da isquemia, luego te da lesión y luego te da necrosis. Y un miocardio necrosado obviamente te va a provocar una disminución de la fracción de expulsión. Y esta necrosis como tal es un foco arritmogénico, ¿no?, del miocardio, es decir, ahí se producen extrasístoles. Ustedes saben que 3 extrasístoles de manera consecutiva es taquicardia ventricular no sostenida y se mantiene taquicardia ventricular sostenida, ¿cierto? Entonces provoca alteraciones del ritmo, disminución de la contractilidad cardíaca y esto te da insuficiencia cardíaca en los pacientes, ¿no? Pero todo esto tiene un tiempo de evolución. En menos de 20 minutos el miocardio sufre de isquemia, entre 20 minutos a 2 horas el miocardio sufre lesión, mayor a 2 horas el miocardio sufre necrosis. Y todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Un electrocardiograma con supradesnivel o infradesnivel del ST no representa nada si no tiene los factores de riesgo y la clínica, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos factores que son modificables y otros factores que son no modificables. Por ejemplo, yo no puedo modificar la edad. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de infarto agudo del miocardio? Los hombres mayores a 45 años y las mujeres mayores a 55 años. Son las personas con mayor predisposición a tener infarto agudo del miocardio, que no puedo modificar, ¿cierto? Todos en algún momento vamos a llegar a los 45 años los hombres y las mujeres en algún momento van a llegar a los 55 años. Es algo que no se puede modificar. La raza, los que son de raza afroamericana tienen mayor riesgo de infartos. Como tal, antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana igual es otro factor de riesgo. Estos factores de riesgo nosotros no los podemos modificar. Lo que sí podemos modificar son estos de acá. Por ejemplo, fumar cigarrillos 5 o más por día incrementa el riesgo de infarto agudo del miocardio. 2 diabéticos que tienen un mal control de la glicemia, sobre todo si tienen glicemias igual o mayor a 126, tienen mayor predisposición a tener infarto. Los pacientes con hipertensión arterial sistémica, el consumo de alcohol en exceso claramente, la obesidad central es otro factor de riesgo y sobre todo el incremento del colesterol malo, ¿no? El colesterol malo incrementa más de 120 miligramos por decilitro, es un factor de riesgo para infarto, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con estos factores de riesgo, con algunos de estos factores de riesgo, más la clínica y un electrocardiograma que me sugiere lesión del miocardio, en ese paciente yo puedo hacer diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo o un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque el electro solo no te da el diagnóstico, ¿vale? Siempre es controversial, siempre imagino que ustedes en algún momento no han escuchado sobre el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol es protector para el corazón, sí o no. Primero debemos aclarar que el consumo excesivo de alcohol, mira acá te dice el efecto, el consumo excesivo de alcohol duplica el riesgo de desarrollar infarto agudo del miocardio. Están fregados, ¿no? Todos están fregados. Ya valieron verga. Pero te dice, fíjense acá, sin embargo, algunos autores sugieren que un consumo bajo puede tener un efecto beneficioso sobre el infarto, ¿no? Porque se cree
que el consumo de alcohol moderado o bajo incrementa el colesterol bueno, ¿no? Y por eso, de esa manera, podría disminuir la incidencia de infarto agudo. En conclusión, todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces tenemos factores de riesgo que no se pueden modificar, como la edad, el sexo, la raza, es algo que no se puede modificar. Pero todo esto sí lo podemos modificar, ¿no? Sí, cuando hablamos de alcohol hablamos de vino, ¿no? El vino, ¿no? Vino en exceso te va a hacer daño, pero vino en baja cantidad te puede disminuir el colesterol bueno, y se puede disminuir el riesgo de no, la literatura te dice, no consumo bajo de alcohol, es un vaso por semana. No más. Pero la literatura no te dice qué tipo de vino, qué tipo de bebida, no te dice el consumo de alcohol, no te dice exactamente cuál la bebida. Pero siempre hemos escuchado y la literatura también hace referencia que es más el vino, ¿no? Ahora, cuando hablamos de infarto o de un síndrome isquémico coronario agudo, siempre pensar que los niños no tienen infarto, y ahí tenemos que empezar. O los niños pueden tener infarto solo en estas tres condiciones. Cuando tienen una cardiopatía congénita, que se llama así, cuando la arteria coronaria izquierda, que debería de emerger de la aorta, emerge de la arteria pulmonar. Cuando tuvieron los niños que tuvieron la enfermedad de Kawasaki de niños, ya a los 6, 7, 8 años pueden tener un infarto, y los posoperados de cardiopatías congénitas. Fíjense, solo en estas tres condiciones un paciente pediátrico puede tener infarto, después no. Aunque tenga la clínica, aunque tenga el electro, no es infarto, los niños no tienen infarto. Solo en estas tres condiciones los niños pueden tener infarto, ¿no? Por ejemplo, esta que es de acá, un origen anómalo. Fíjense, acá tenemos el esquema. Estas son las coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Ambos emergen de la raíz de la aorta. La coronaria derecha emerge del seno coronariano derecho y la izquierda del seno coronariano izquierdo. Fíjense acá, la derecha nace de la aorta y la izquierda nace de la pulmonar. ¿Qué creen que pasa por el miocardio que está irrigado por la coronaria izquierda? No hay oxígeno. La arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada, entonces al miocardio como tal le va a faltar oxígeno, ¿no? Son pacientes que van a presentar infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que irriga la coronaria izquierda tiene sangre pobre en oxígeno, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, pueden tener infarto a cualquier edad, ¿no? Sobre todo en la población pediátrica. Después decíamos los posoperados del corazón, posoperados de alguna cardiopatía, no solo de los niños, sino cualquier persona posoperado del corazón tiene incrementado el riesgo de tener infartos, ¿no? Luego, esto es bien importante, esta enfermedad es subdiagnosticada, ¿no? Si el médico no lo sospecha o no conoce de la enfermedad, pues nunca lo va a diagnosticar, ¿verdad? Una enfermedad de Kawasaki es como un resfrío así, bilivulgar, pero tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, esta descamación palmar, una descamación plantar, es típico de la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Fíjense cómo se descama la palma de las manos y también se descama la planta de los pies, ¿no? Fíjense la lengua en presa. Y otra cosa, fíjense los labios totalmente fisurados, secos, queilitis con queilosis, ¿no? Fíjense los ojos rojos, pero sin secreción ocular. Ojos rojos o inyección conjuntival, pero sin secreción ocular. Son algunas características de la enfermedad de Kawasaki. Como un resfrío bilivulgar, pero lo que se va a tener es por acá la descamación, lengua en presa, queilitis, queilosis, inyección conjuntival, pero sin secreción ocular, ¿no? Enfermedad de Kawasaki. Esto se presenta al año, 2 años, 3 años, 4 años pueden tener los niños esta enfermedad. Y estos pacientes en la etapa aguda no tienen alteración en las coronarias.
La alteración viene meses o años después. ¿Y qué tienen? Pueden tener estenosis o dilatación de las coronarias. Y si hay estenosis o dilatación, en algún momento pueden tener infarto. ¿Vale? Solo 3 condiciones entonces para infartos en niños, ¿no? La enfermedad de Kawasaki, una cardiopatía congénita en las coronarias y los posoperados de cardiopatías congénitas. El resto de la población pediátrica no tiene infarto. Ahora, si hablamos de infarto como tal en el paciente adulto, la sintomatología es muy variable. Fíjense, pueden tener desde disnea, debilidad, confusión, dolor en el pecho, que es lo más representativo, palpitación, mareo, síncope, irritabilidad, datos de bajo gasto, hasta muerte cerebral, ¿no? Aunque la evidencia reciente refiere que la diaforesis y un dolor torácico irradiado en ambos brazos se asocia con infarto agudo de miocardio en los hombres, ¿no? Fíjense, estas sintomatología es muy, pero muy variable. Pero el 80% de los pacientes con infarto vienen con un dolor torácico, ¿no? Dolor torácico. Pero la mala noticia está acá. Dolor torácico es todo esto. Dolor torácico de causa cardiovascular, dolor torácico de causa vascular, dolor torácico de causa pulmonar, dolor torácico de causa digestivo, dolor torácico musculoesquelético, por infecciones y hasta psicológicos. Fíjense, las causas del dolor torácico son muy variables, pero un dolor torácico asociado a determinadas características, en un 80% de los pacientes que acuden por dolor torácico a urgencias puede ser infarto. ¿Y qué características son esas? Estas de acá. Fíjense, dolor torácico, si el dolor torácico, ese dolor tiene irradiación al brazo o al hombro derecho, se asocia a infarto. Si ese dolor torácico se irradia al brazo izquierdo, es un dolor que debemos de asociarlo fuertemente a infarto. O se irradia a ambos hombros o a ambos brazos, ¿no? Sí se asocia con diaforesis, sí se asocia con náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, todas estas características pueden incrementar mi sospecha de infarto. Es decir, viene un paciente con dolor torácico y te dice que se irradia al brazo o hombro derecho, ¿cierto? Puede ser un infarto. O dolor torácico que se irradia a ambos brazos o a ambos hombros, puede ser infarto. O si solo se irradia al brazo izquierdo o hombro izquierdo, puede ser infarto. Si se asocia a diaforesis, náuseas, vómito, entonces están asociados a infarto, ¿no? Dolor torácico con estas asociaciones, 80% son infarto, es decir, de cada 10 pacientes que vienen por dolor torácico asociado a esto, 8 van a terminar siendo pacientes con infarto. Y eso dice este estudio, por ejemplo, este estudio es un poquito antiguo, 2013. De todos estos pacientes que acudieron a urgencias, 80% vinieron por dolor torácico. 80% vinieron por dolor torácico. Es un montón. 80% de los pacientes que tuvieron infarto, ya son varios. 331 pacientes. De los 331 pacientes que acudieron por sintomatología de infarto y que refirieron dolor torácico, 80% tenían infarto de verdad, ¿no? Pero un dolor torácico asociado a esto de acá: irradiación a los brazos, a los hombros, derecho, izquierdo, asociado con el ejercicio, asociado a diaforesis, náuseas, vómitos, y algunos incluso lo refieren como una opresión torácica, ¿va? Entonces, en estas circunstancias sí me sirve la clínica, ¿no? Dolor torácico, porque dolor torácico sin esta clínica, mira, puede ser todo. Dolor torácico sin estas características puede ser absolutamente todo, ¿no? Menos cardiovascular, ¿vale? Ahora, ¿de qué va a depender las manifestaciones clínicas? Dependiendo en qué etapa estamos, ¿no? Si estamos en una etapa de acá, que la placa fibrosa ya se ocupa mayores espacios, ya se ha formado un trombo, o si el trombo ha migrado, ¿no? Ruptura de la placa y está obstruyendo
algún lugar. La sintomatología va a depender de qué tan obstruido está. Lo normal, por ejemplo, de acá son anginas estables, ¿no? Porque clínicamente va a ser silente. Probablemente este tipo de pacientes, estos dos pacientes, simplemente van a presentar angina con el esfuerzo durante el ejercicio. No hacen ejercicio, la clínica desaparece. Pero estos pacientes incluso pueden presentar clínicas sin esfuerzo. ¿Okay? Pues la clínica siempre va a depender dependiendo cuánto de la luz esté obstruida. Y de ahí viene el concepto de angina. Fíjense, acá tenemos una obstrucción casi de la mitad del vaso, pero la placa de ateroma está pegada al vaso sanguíneo, entonces tenemos una angina estable. Ahora, ya cuando esta placa de ateroma en la parte superficial se forma un trombo, este trombo en cualquier momento puede migrar, entonces ya lo llamamos angina inestable, porque en cualquier momento el paciente se te puede descompensar. Ya cuando este trombo migra y obstruye de manera parcial, lo llamamos infarto de miocardio sin elevación del ST. Ya cuando obstruye totalmente el vaso, infarto de miocardio con elevación del ST. Pues fíjense acá, solo nos habla del ST, no nos habla de la onda T, tampoco nos habla de la onda Q, que representa necrosis. Acá solo nos habla del ST, que representa lesión en el miocardio. Ahorita vamos a ver qué representa isquemia y qué representa necrosis. ¿Bien? Entonces, para hacer diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo o un síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio, se requieren, te dice, dos de los siguientes criterios. Síntoma de isquemia, ya dijimos, ¿no? Dolor torácico asociado a todo lo que ya repasamos, 80% probablemente sea un infarto, pero siempre con dos factores de riesgo, ¿no? Paciente masculino mayor a 45, femenino mayor con factores de riesgo, obesa, diabética, hipertensa, etcétera, etcétera, ¿no? Con esos factores de riesgo. Entonces dice síntomas de isquemia, o te dice nuevos cambios en el segmento ST. Acá solo te habla de segmento ST, no te habla de onda T ni complejo progreso. O un bloqueo de rama izquierda, ¿no? O también te dice presencia de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. O te habla de una nueva anomalía del movimiento de la pared regional. Esto te habla de un ecocardiograma. Normalmente en el ecocardiograma, el ventrículo o los ventrículos tienen movimientos sincrónicos. Cuando hay un necrosis del miocardio, las paredes del miocardio tienen un movimiento asincrónico, no es sincrónico. Eso se requiere, te dice nueva anomalía del movimiento de la pared. Y obviamente la presencia de un trombo en la coronaria, en una angiografía, también es otro punto para infarto. Entonces te dice que puedes hacer diagnóstico de infarto con dos de estos, ¿no? Síntomas de isquemia más esto de acá, ya es infarto. O isquemia más esto de acá, ya es infarto. ¿Vale? Ahora, ya vimos la parte de la sintomatología, vamos a ver esta parte. ¿Vale? Del ST, cuando decimos isquemia, cuando hablamos de lesión y cuando hablamos de necrosis. Entonces, fíjense ahí, tenemos un trazo de electrocardiograma normal. Onda P, QRS, el segmento ST y la onda T. El segmento ST de onda, ¿dónde va? Segmento ST, ¿de dónde a dónde va? ¿De dónde va? Eso. Final de la onda S hasta el principio de la onda T. Segmento ST, ¿no? Entonces, ahora vamos. Para hablar de una evolución del infarto, siempre vamos de atrás para adelante. Fíjense. Isquemia, lesión y necrosis. Isquemia, la onda T, lesión, el ST, necrosis, la onda Q. Isquemia, primer punto, lesión con el ST y necrosis con la onda Q sobre todo, ¿no? Pero con el QRS.
Entonces siempre vamos de atrás para adelante. Isquemia, lesión, necrosis. ¿Dónde voy a ver isquemia en un paciente? Con la onda T, ya vamos a ver más adelante qué cosa es la onda T. ¿Dónde veo lesión del miocardio del paciente? Con el ST, supradesnivel o infradesnivel. Supradesnivel, oclusión completa de una coronaria; infradesnivel, oclusión parcial de una coronaria. Y necrosis lo vemos con la onda Q, ¿no? Onda Q patológica o un patrón QS o QR patológico, ¿verdad? Entonces, la isquemia, ¿cuánto tiempo dura? Menor a 20 minutos. Normalmente esta isquemia se resuelve en menos de 20 minutos. Si no se resuelve, se perpetúa en el tiempo, ya avanza la lesión. Y una lesión, ¿cuánto tiempo dura? Entre 20 minutos a menos de 2 horas. Si no se resuelve la lesión en 2 horas, el miocardio ya evoluciona a necrosis, ¿no? Isquemia, por eso les decía de atrás adelante. Isquemia, lesión, necrosis. ¿Vale? Isquemia, lesión, necrosis. Ahora, vamos con la primera parte. Isquemia, ¿no? ¿Qué es lo primero que aparece? Esto no está escrito, pero te dice isquemia menos de 20 minutos. Digamos que en los primeros 10 minutos aparece la onda T alta, picuda y simétrica. Es lo primero que se altera. Onda T alta, picuda y simétrica, como esta de acá, es lo primero que aparece en los primeros 10 minutos. Y en los siguientes 10 minutos la onda T se vuelve negativa y simétrica, como esta de acá. Entonces, si yo quiero ver isquemia en un paciente en ese contexto, pero no con dolor torácico, con esas características, con factores de riesgo, y si yo veo esta onda T o esta onda T, entonces digo el paciente tiene isquemia y no debemos dejar que progrese a lesión. ¿Cuánto tiempo dura esto? Menos de 20 minutos. Es reversible casi en el 100% de los pacientes, ¿vale? Ahora, ¿por qué primero aparece onda T positiva? Esto tiene que ver con la dirección del voltaje. Cuando veíamos en la parte inicial del electro, veíamos que cuando la despolarización se acerca a mi electrodo, aparece positivo; cuando se aleja, aparece negativo. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero acá debemos de recordar que el subendocardio es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno, ¿no? Recordando que el miocardio como tal tiene subendocardio, endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Entonces el subendocardio es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. En cambio, la isquemia superpicárdica, cuando hablamos de isquemia superpicárdica, hablamos de una isquemia transmural, es decir, de todas las paredes, ¿no? Entonces acá lo que provoca es un retraso en la repolarización del miocardio afectado, generando ondas T planas o negativas como esta de acá. Entonces, en la primera etapa de la evolución del infarto, lo primero que aparece es isquemia, ¿no? En los primeros 20 minutos, reversible casi en el 100% de los pacientes. ¿Cómo lo vemos? Si la isquemia es subendocárdica, ondas T altas, positivas, picudas y simétricas. Si es superpicárdica, es decir, ya afectó todas las capas del corazón, ondas T negativas y simétricas como estas de acá. Menos de 20 minutos, ¿no? Eso es claro. Después, si esta isquemia se perpetúa, tenemos la lesión. La lesión del miocardio ocurre entre 20 minutos a 2 horas. Si pasa más de 2 horas, esta lesión se convierte en necrosis. Ahora, esta es parcialmente reversible, no todos se van a revertir, dependiendo en qué tiempo resolvemos el problema. Si resolvemos en menos de 2 horas, va a ser reversible, pero si dejamos que pasen más de 2 horas, va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque va a pasar de ser una lesión a ser necrosis, ¿no?
Entonces acá tenemos lo mismo. En la parte de lesión del miocardio tenemos infradesnivel y supradesnivel. ¿Qué es lo primero que aparece? El infradesnivel. Cuando la lesión está en el subendocardio, considerando que el subendocardio es una región muy sensible a la isquemia y es la primera en ser afectada, ¿no? Ahora, cuando tenemos lesión en el subendocardio, nos habla de una obstrucción parcial de esa coronaria. Infradesnivel en el ST nos habla de lesión en el subendocardio. Y si esto está pasando, nos habla de una obstrucción parcial de esa coronaria. Ahora, si este infradesnivel del ST progresa a supradesnivel del ST, hablamos de lesión ya en todas las capas del corazón, y acá lo llamamos subepicardia. Prácticamente esto es transmural, ¿no? Que afecta a todas las capas. Y acá ya nos habla de una obstrucción completa de la coronaria. Obstrucción parcial y obstrucción total de la coronaria. De lo que más habla la literatura es justamente de esto, que dice síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Cuál es peor? Con elevación del ST, porque existe acá obstrucción total de esa coronaria. En cambio, cuando es sin elevación o con infradesnivel del ST, nos habla de una obstrucción parcial de esa coronaria. Entonces, en la parte de lesión, en la segunda etapa de la evolución del infarto, tenemos infradesnivel del ST cuando tenemos una obstrucción parcial de la coronaria. Acá el tratamiento, por ejemplo, son antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos. Antitrombínicos o antiagregantes plaquetarios es un tratamiento porque es una obstrucción parcial. Pero si yo tengo elevación del ST, es una obstrucción total. Obstrucción total de esa coronaria, acá el tratamiento ya se modifica. Fibrinolíticos o una angioplastía primaria. Pues acá piensen que el tratamiento ya se modifica completamente. Y la tercera etapa en la evolución del infarto decíamos que es la necrosis. ¿Y cómo vemos necrosis en el electrocardiograma? Por un complejo QS, como este de acá, o una onda Q prominente, ¿no? Con onda R, dependiendo de la cantidad de tejido afectado. Entonces acá tenemos una onda Q totalmente patológica y acá el patrón QR, ¿no? Esta onda Q igual es totalmente patológica. Ya si encontramos esto en el electrocardiograma en un contexto de un paciente con clínica de infarto con factores de riesgo, entonces es necrosis, ¿no? Y esto prácticamente pues es irreversible, ¿no? Entonces la necrosis se produce por la persistencia en el tiempo de la isquemia y de la lesión miocardial, ¿no? Se observa en la evolución del infarto agudo, elevación del ST sin revascularización, ¿no? Ocasionando muerte o necrosis del tejido afectado. Entonces esto, cuando vemos una onda patológica, nos habla siempre de necrosis transmural, es decir, que todas las paredes del miocardio en esa región están necrosas, ¿no? Sufrieron necrosis porque la obstrucción como tal se ha perpetuado. Pasó más de 2 horas y el paciente ya hizo necrosis del miocardio. A esto les decía, ¿por qué hacemos supradesnivel o infradesnivel? Dependiendo de dónde lo estamos viendo a nuestro electrodo. No, fíjense por ejemplo en este ventrículo izquierdo, acá la necrosis o la lesión es subendocárdica, ¿no? Entonces yo coloco acá un electrodo, todo el tiempo mi electrodo se aleja. Voy a tener negativo el ST. En cambio acá, si la lesión es superficárdica, el vector se acerca a mi electrodo, entonces voy a tener una deflexión positiva. Por eso tenemos infradesnivel del ST o supradesnivel del ST, dependiendo dónde lo estamos viendo, ¿verdad?
Pero no se olviden de la evolución del infarto. Isquemia, menos de 20 minutos, lo vemos con la onda T alta, picuda, simétrica, en primera instancia, y luego con la T negativa, simétrica, ¿no? Menos de 20 minutos, isquemia. Segunda etapa, lesión miocárdica, ¿no? Con infradesnivel del ST primero, obstrucción parcial de la coronaria, y luego con supradesnivel del ST, obstrucción completa. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 20 minutos a menos de 2 horas. Y luego tenemos necrosis, ¿no? Si la lesión persiste, necrosis, ¿cuánto tiempo? Si la lesión persiste más de 2 horas, con ondas U patológicas o un patrón UR que también es patológico. Pues no se olviden de esta evolución del infarto. Así es como evoluciona, ¿no? Entonces no nos interesa tanto hablar de isquemia porque normalmente resuelve de manera espontánea el paciente. Acá es donde tenemos que hacer énfasis, ¿no? Porque esta puede ser parcialmente reversible y esta es la que tenemos que hacer que se revierta cuando. Por eso vamos a hablar mucho de ST, elevación del ST, infradesnivel del ST, cuánto tiene que estar elevado, en qué derivaciones. Entonces aquí ya se complica la cuestión. Hasta acá todo fácil. Isquemia, lesión, necrosis, todo fácil. Ahora viene lo más complicado porque hay criterios para decir una elevación del ST significativo, no significativo. Pues a partir de ahora la cuestión se complica. Acá, por ejemplo, tenemos elevación del ST, sí, no. ¿Qué derivaciones? Fíjense, de acá como cuánto, como 5, ¿verdad? Acá también, de 4, de 5, un poquito, en B6 entonces pareciera de invertir, ¿no? Pero los más marcados, B3 y B4. Ahora, una elevación del ST, ¿cuándo se considera patológica? Hablando solo electrocardiográficamente, ¿no? Ya sabemos que tenemos que tener el contexto clínico, los factores de riesgo, y ahora, ¿cuándo consideramos patológica una elevación del ST? Entonces existen criterios electrocardiográficos para determinar un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen estos criterios? Nueva elevación del ST en el punto J en 2 derivaciones seguidas, ¿no? O una elevación igual o mayor a 0.1 milivoltio en todas las derivaciones, menos en B2 y B3. Y luego te dice acá, en B2 y B3 tiene otros valores. Si es mayor a 40 años, que la elevación sea igual o mayor a 0.20 milivoltios. Pero si son hombres menores de 40 años, que la elevación sea igual o mayor a 0.25 milivoltios. Ahora, si son mujeres, es significativo si la elevación del ST es igual o mayor a 0.15 milivoltios. 1.5 milímetros, 2.5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, ¿cierto? Entonces fíjense que no a cualquier elevación lo consideramos patológico, ¿no? Primero, te habla de nueva elevación del ST justo en el punto J en 2 derivaciones seguidas. Luego te habla una elevación del ST igual o mayor a 1 milivoltio o 0.1 milivoltio, perdón, que es igual a 1 milímetro
en todas las derivaciones, menos en B2 y en B3, porque en B2 y B3 tienen estos puntos de acuerdo. Entonces, todo eso tenemos que recordar, ver que no es muy sencillo. Elevación del ST con estas características. Ahora bien, acá por ejemplo, tenemos elevación del ST, sí, no, tal vez. ¿En dónde? B2, ¿no? B2, ¿cuánto? Como 2 milímetros, ¿no? 2 milímetros, elevación en B2 y en B3. Ahora vamos a ver si es patológica. En B2 y B3. Si fuera mujer, ya es patológica porque te dice mayor a 0,15, ¿no? Es decir, menos 1,5 milímetros. Y si es, ahora si fuera varón menos de 40 años, yo creo que no. Ahora, en mayores de 40 años te dan el límite, ¿no? ¿Por qué? Porque es de 2 milímetros. Ahora, si fuera cualquier otra derivación, mayor a 1, ya es patológico, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que tomar en cuenta la edad y el sexo, ¿no? Justo para eso, este autor ha determinado estos parámetros y dependiendo de los parámetros te da un puntaje, ¿no? Por ejemplo, si cumple este parámetro te da 5 puntos, si cumple este parámetro te da 2 puntos, si cumple esto de acá te da 3 puntos. ¿Y qué te dice? Todo paciente con un puntaje igual o mayor a 3 puntos, mayor al 90% de especificidad para infarto agudo del miocardio. Entonces Garbosa nos dice eso, que si yo tengo un paciente que cumple igual o más de 3 puntos, 90% de especificidad para infarto del miocardio. Y son parámetros muy fáciles de tomar. Fíjense acá, te dice elevación del ST mayor a 1 milímetro, concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Si es así, 5 puntos. Pero la palabra clave está acá, concordante. Si tu QRS es positivo, tu elevación también tiene que ser positiva. Esto es concordante. Fíjense acá, por ejemplo, te dice elevación del ST que tiene mayor a 5 milímetros, discordante. Discordante que tu complejo QRS sea negativo y tu ST positivo. Entonces acá, por ejemplo, si tu complejo QRS es predominantemente negativo, tu elevación del ST tiene que ser más de 5 milímetros para considerarse patológico, si no, no se considera patológico. En cambio acá, cuando tu QRS tiene la misma dirección, solo tiene que estar elevado más de 1 milímetro. No, acá no. Acá no, Garbosa no. Acá solo te dice, así tal cual. Elevación del ST mayor a 1 milímetro, concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Una o más derivaciones. No te hablas una derivación en especie. Cualquiera. ¿No? Ya le das 5 puntos. Si cumple esto, le das 2 puntos. Y ahora, si cumple esto, le das 3 puntos. ¿Y qué te habla acá? Infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B1, B2 y B3. Si cumple esto, 3 puntos. Entonces al final solo suman 2 puntos. Si cumple esto, ya tiene 5 puntos y ya es mayor a 3. Igual o mayor a 3. Ahora si cumple esto, ya es 3 igual 90% de especificidad para infarto. Ahora si cumple esto, entonces no cumple todavía, ¿no? Tendríamos que sumar esto con esto. Este mismo autor te dice esto de acá. Te pide que hagas una relación entre la elevación del ST y la onda S. Si ese resultado te da menos de menos 0,25, sensibilidad del 91% y especificidad del 90% para infarto. Es nada más dividir cuánto mide de acá a acá, lo divides sobre la medida de acá a acá. Si acá mide 5 y acá mide 10, 5 dividido a 10, 0,5, ¿verdad? Pero te dice, si ese valor es menor a menos 0,25, entonces tienes esta sensibilidad y especificidad para el infarto del miocardio.
Por eso les decía que acá se complica un poco, porque tenemos que aprender primero esto de acá. ¿Cuándo considerar significativo una elevación del ST? Punto 1. Y después, como punto 2, podemos utilizar Gargosa, ¿no? Que te dice que si el paciente cumple más de 3 puntos o 3 puntos, mayor al 90% de especificidad para un infarto. Entonces es algo que hay que aprender, es algo que tenemos que repasarlo. Y no es tan complicado, es cuestión de repasarlo y hacerse mapas conceptuales, ¿sí? Dibujar eso, por ejemplo, una vez dibujando ya no te olvidas más. Lo de concordante positivo, el cierto es discordante, y esto de acá. Hay que dibujarlo para memorizar, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, acá lo mismo, acá más ejemplificado, fíjense, esto es igual. Nada más, un poco más ejemplificado, ¿no? Cuando le das 5 puntos, cuando le das 3 puntos y cuando le das 2 puntos. ¿No? Se habla de lo mismo. Una puntuación de 3 o más tiene una especificidad del 90% del infarto. Pero no es muy sensible. ¿Qué significa? Que si no cumple, no te descarta de todo, ¿no? Por eso tú dices, muy específico, pero no es sensible. Es decir, que si sale negativo, no cumple con 3 puntos, hagamos de cuenta que cumple solo con 2 puntos. No te descarta el infarto, por eso te dice que no es sensible. Ahora, si hablamos de depresión del ST, tenemos varias morfologías. Fíjense, acá tengo una depresión del ST de manera horizontal, una depresión del ST descendente y ascendente. Varias formas de depresión que tendríamos que nosotros de verdad. Por ejemplo, se queda acá ¿cuántos milímetros? Como 2 milímetros, ¿cierto? En cambio acá, es igual 2 milímetros. Pero acá, ¿cuántos milímetros de ST lo colocarían? Casi 3, que sería de acá. No sería de acá, ¿verdad? Acá empieza el ST. Casi 3. ¿No? Acá 2, acá 2 y acá 3. ¿No? Entonces son formas morfológicas o diferencias morfológicas de la depresión del ST, así es como lo vamos a encontrar en los diferentes electros, ¿no? Y también tenemos diferencias morfológicas en la elevación del ST. La elevación del ST puede tener esta morfología, esta morfología, esta de acá o esta de acá, convexo, descendente, cóncavo, etc. Nada más determinar dónde vamos a valorar la elevación del ST. Ahora, ¿en qué derivaciones? Esto es vital, ¿no? Dependiendo en qué derivaciones lo encontramos, va a depender qué pared está afectada y qué coronaria se encuentra. Por ejemplo, si B1 y B2 están afectados, la pared septal es la que está afectada y la descendente anterior y la rama septal son las ramas que están involucradas. Para eso sirve esta tabla, ¿no? Para ver primero dónde está localizada la lesión, en qué parte del miocardio, en qué derivaciones lo veo, qué partes o qué coronarias están involucradas. Para memorizar este de acá, ¿no? Lateral, pared inferior, pared septal, pared anterior y pared lateral. Imagínate que tuvieran que aprobar en el tercer examen, ¿no? Para ir un pico, ¿verdad? Más bien les han regalado
Imagínate entrar al examen con este extremo. Regalos, algunos, pero no reconstruir. Vamos a ir repasando entonces las paredes con calma. Después de tenerlo, siempre dicen que el interno o el residente o el médico más bueno no es el que tiene la capacidad de memorizar, sino aquel que tiene la capacidad de tener todo a la mano, ¿no? Porque si uno lo tiene a la mano en una libreta, en el celular, en algún lugar, pero puede sacarlo de manera rápida, igual, es válido, ¿no? Porque memorizar todo esto es complicado y peor todavía es de acá, ¿no? ¿Qué pared, qué derivaciones, qué coronarios están involucrados? Es complejo. Pero si esto uno lo tiene a mano en el momento de la consulta, pues ya lo tienes, ¿no? No tienes que memorizar, tienes que tenerlo a mano en algún lugar. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Supradesnivel, infradesnivel, ¿en qué derivaciones, en qué paredes y qué coronarios están afectados? A ver, vamos primero. T1, ¿hay algo? T2, T3, supradesnivel. Ahora, fíjense acá, ¿es concordante positivo? Sí. ¿Y ahí cuánto necesitas de elevación? 1 milímetro. Y acá son por lo menos 2, y acá más. Listo, esto ya es un criterio válido. Ahora, ¿qué paredes están afectadas? Y también, a ver, fíjense, T2, T3 y ABF. ¿Qué paredes están afectadas? La pared inferior, ¿no? Fíjense, regresamos atrás. Pared inferior. T2, T3 y la pared inferior. ¿Qué coronarios están afectadas? La descendente posterior. Parece difícil, pero no es tan difícil. Ahora, ¿qué tiene? ¿Tiene isquemia, tiene lesión o tiene necrosis? Lesión, muy bien, porque si hablamos de ST es lesión. Ahora, lesión con obstrucción parcial o total. Total, porque parcial es infradesnivel. En cambio acá tenemos supradesnivel, entonces es una lesión total. Ahora, ¿qué más hay acá? No es solo eso, fíjense acá. A ver, ¿dónde más tenemos infradesnivel? D1, D2, D3. Y fíjense acá también. D5 y D6 tengo supradesnivel. Es concordante positivo, sí, mayor a 1 milímetro y es patológico, ¿no? Acá tengo también obstrucción total de la coronaria en D5 y D6. ¿Y qué pared es? Lateral. ¿Y qué coronarias están afectadas? La circunfleja. ¿Qué más? Tenemos también infradesnivel en B2 y B3. Y eso nos habla de isquemia, lesión o necrosis. Lesión. ¿Con obstrucción parcial o total? Parcial. ¿Por qué? Porque es infradesnivel, ¿verdad? ¿Y de qué paredes? ¿Y qué coronarios? Para eso sirven estas tablas, ¿no?
o intradesnivel? Supra, ¿en qué derivaciones? D4, D3, bueno, D3 y D4, ¿no? D3 y D4. Y el QRS es positivo, acá sí, entonces mayor a 1 milímetro ya es, ¿no? Pero acá el QRS tiene que ser negativo, entonces acá tiene que ser mayor a 5, como que queda limítrofe, ¿no? La línea de base está acá, y acá es un 5. ¿Qué paredes está? ¿Ya está? A ver, primero, este de acá, ¿de qué nos habla este supradesnivel? ¿Lesión, isquemia o necrosis? Lesión, oclusión parcial o total. Total. Ahora este. De 2 y de 3, ¿no? Y el QRS es positivo, entonces mayor a 1 milímetro ya es patológico, ¿no? De 2 y de 3. Y a ver también, sí. Nos habla de isquemia, lesión o necrosis. Lesión con obstrucción total de la pared inferior. Muy bien. ¿Qué más acá? ABL, ¿no? ¿Qué tiene ABL? Infradesnivel, el única derivación, sí, ¿verdad? ¿Y aquí qué nos habla el infradesnivel? Lesión parcial. Aquí lo regresamos, imagínate. Es más bien preguntando jugadas. Este de acá. ¿En qué derivaciones? En D1 nos dice si es mayor a 1 milímetro, ¿sabes? Es positivo, ¿no? Entonces mayor a 1 milímetro es patológico. No lo sé, está como limítrofe, ¿no? Pero de 5 y de 6, positivo, mayor a 1 ya. Positivo, mayor a 1 ya. No, de 5 y de 6, ¿qué más? ABL. Y esto nos habla de lesión parcial o total. Total, ¿no? Si esto no lo resolvemos en menos de 2 horas, vamos a entrar a necrosis, ¿verdad? Y vamos a ver las ondas Q o un patrón QR, ¿no? Mayúscula, obviamente. Todo tiene que ver con el tiempo de evolución, ¿no? Lesión o isquemia primero siempre, lesión y necrosis. Acá. ¿En qué derivaciones? De 2 y de 3. ¿Es patológico o no es patológico? Patológico normal. No dependía de ser hombre o mujer. Eso, puede ser igual, si es hombre o mujer. ¿Qué más? ¿Algo más? Eso, lo más importante es discordante, fíjense, puede ser, es negativo, el supradesnivel positivo es discordante. Para tratar de considerar el patológico,
el ST debería ser mayor a 5, ¿no? Y acá 4, 3, ¿no? Acá 2, 3. O sea, patológico este. No. Puede ser sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Para eso es vital repasar todo esto de acá. Las paredes, esto y sobre todo este de acá. Tenemos que repasar esto de acá porque fíjense que habla. Le da 5 puntos cuando el ST tiene la misma dirección que el QRS, concordante. Pero cuando es discordante, como este de acá, el QRS totalmente negativo y tu elevación positivo, tiene que ser mayor a 5 para considerar patológico. Es el mismo de estos, pero la elevación no era tanto, era 3 más o menos. Y con 3 se considera normal. Y también recordar este de acá, ¿no? Los valores. Pero para B2 y B3 cambian los parámetros, ¿no? Dependiendo si es hombre mayor de 40, menor de 40 o si es mujer. Para eso se aprende estos criterios. Y obviamente siempre tiene que ser el contexto, ¿no? Paciente con factores de riesgo, con dolor precordial, pero con esas características que hemos comentado, ¿no? Vamos a quedar acá. Vamos a ver laboratorio, vamos a ver tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es una